Nadie podía permitirse desperdiciar esta estrecha oportunidad para organizarse. Casa Everainé ordenó al primer grupo reforzar la puerta este junto a Roman y Cruelwad, formando una línea de respuesta dura y rápida. Envió al segundo grupo a la puerta sur, asegurando que la fortaleza no fuera tomada desde dos frentes a la vez. No era el momento para que Casha Avren se torturara con pensamientos de no estar a la altura. Haría todo lo posible, tomar las decisiones correctas, proteger a su gente y mantener la línea hasta el último aliento si era necesario. Al verla comandar con tal determinación, Nayan la encontró genuinamente admirable, no por perfección, sino por el coraje de liderar mientras tenía miedo. Podía estar cargada de dudas, pero nunca dejó que se filtraran en su voz. Casa Everainé calmó a la unidad, estabilizó sus nervios y luego los dirigió con eficiencia precisa. Incluso bajo presión, se movía como alguien que entendía que el pánico es contagioso, y también lo es la compostura. Con una leve y amable sonrisa, Nayan miró hacia su compañera al mando. Su confianza en ella no era teatral, era silenciosa y absoluta, arraigada en lo que acababa de presenciar. Creía que sería útil no solo como líder, sino como el ancla que impediría que la unidad se fragmentara. Entonces Nayan hizo una sugerencia que sorprendió a la aristócrata: reunir a los heridos de inmediato, a todos, sin demora. Su tono llevaba urgencia, del tipo que implicaba un plan ya formándose detrás de sus ojos. La idea de marcharse de inmediato, después de todo lo que habían luchado, resultaba abrupta, casi irreal. En sus manos, Nayan sostenía un aro brillante engastado con 3 esmeraldas, cada gema palpitando con luz contenida. Propuso que Casha Avren escapara usando este extraño y claramente valioso objeto. El anillo zumbaba suavemente, como si fuera una puerta esperando que le dijeran dónde abrirse. Casa Everainé lo reconoció al instante: una puerta de teletransportación móvil, uno de los dispositivos inventados por el científico mágico Isaac. Estos artefactos eran raros, costosos y ferozmente custodiados, capaces de desgarrar el espacio por un latido de paso. Verlo allí, en la mano de Jan, era como ver una joya de la corona en la bolsa de un soldado. Night Jan pidió solo una cosa: que nunca mencionara de dónde provenía, y ciertamente no que el instructor jefe le hubiera concedido algo tan caro. Sin embargo, la sorpresa de Casha Avren se profundizó al comprender la verdad: Jan había tomado el teletransporte del vizconde Jaren. Ya fuera robo, recuperación o castigo dictado por las circunstancias, la implicación era peligrosa. El brillante dispositivo había sido guardado en una caja, cuidadosamente empaquetado como una salida de emergencia para los privilegiados. Night Jan entendía el tipo: cobardes como el vizconde Jaren siempre planeaban huir solos, dejando a los demás morir como distracción. Si el noble había planeado traición, entonces Jan simplemente había reclamado la ruta de supervivencia para quienes realmente luchaban. Casa Everainé también conocía la dura limitación: el teletransporte solo podía transportar a una persona a la vez. Peor aún, el costo de energía aumentaba brutalmente: intentar enviar a 5 personas de una vez exigiría una cantidad imposible de poder. El anillo era esperanza, sí, pero una esperanza estrecha, restringida por la matemática cruel de la magia. Diciéndole a su colega que no se preocupara, Nayan insistió en que sabía cómo resolver el problema, pero necesitaría tiempo para cargar el dispositivo adecuadamente. Por eso quería reunir a los heridos: podrían ser enviados en grupos, uno tras otro, antes de que la siguiente oleada los abrumara. Su plan era fríamente práctico, construido en torno a salvar vidas en lugar de ganar orgullo. Comprendiendo al fin, Casha Avren se movió con rapidez para recoger a los heridos y llevarlos al punto de encuentro. Por encima, Momón surcó la noche como una flecha oscura, sorprendido por el cambio repentino de estrategia pero listo para obedecer. A su alrededor, la fortaleza gemía bajo amenazas lejanas, y el aire se tensaba con la urgencia de la huida. Con una sonrisa perezosa que se acercaba demasiado a la verdad, Yang se burló de la hechicera por parecer agotada y exhausta. El comentario cayó como una bofetada. Sus ojos destellaron y, en un instante, la irritación se convirtió en ira. Estaba segura de que él se estaba mofando de ella, insinuando que pretendía exprimirla hasta que no quedara nada más que cansancio. En el momento en que Momón comenzó a reunir maná,
tejiéndolo en su núcleo con control experto, Yang se movió sin vacilar, presionando, atrayendo, drenando el poder fresco como si fuera suyo por derecho. Ella no era una dócil vaca lechera destinada a acumular energía para su conveniencia durante la noche, y la humillación de ser tratada como tal ardía más que cualquier hechizo. Aunque Yang seguía, a su manera, genuinamente agradecido por lo que ella había hecho por él, aún así logró provocar la furia de Momón. Ella se negó a dejarlo escapar con palabras engreídas y un encogimiento de hombros. Sin embargo, él alzó una mano calmante, suavizó su tono y le recordó, en voz baja pero firme, el favor que ella misma le había exigido, la promesa que había insistido en que él cumpliera. Yang apenas tuvo tiempo de formar su siguiente pensamiento, apenas tiempo de exhalar el comienzo de una explicación, cuando algo nuevo e inconfundiblemente terrible surgió cerca. El aire se tensó, denso por una presencia hostil. Un sonido como un desgarramiento lejano resonó por las ruinas, y todos los oídos en las cercanías lo captaron, como si la propia fortaleza hubiera estremecido en advertencia. Roman, Cruel, Kasha Avren y Jan estaban dispersos por distintos sectores de la fortaleza abandonada, y sin embargo cada uno sintió la misma presión invasiva filtrarse a través de piedra y hueso. No era mera magia, era una energía que sabía mal, una corriente ominosa que se deslizaba bajo la piel y erizaba el vello de sus brazos con un terror instintivo. En el siguiente latido, nubes negro-amoratadas comenzaron a arremolinarse sobre la enorme fortaleza donde la unidad especial se había atrincherado. El cielo se espesó como si tinta hubiera sido vertida en los cielos. El viento murió, la luz se atenuó, y la fortaleza quedó bajo un dosel de oscuridad creciente que parecía beber tanto el calor como la esperanza. Entonces el suelo empezó a temblar, primero una vibración sutil a través de botas y piedra, luego un sacudón violento que hizo traquetear almenas rotas y escombros sueltos. Grietas dentadas se extendieron en telaraña por la tierra, partiendo el patio de la fortaleza como vidrio hecho añicos, como si algo colosal bajo la superficie estuviera forzando su ascenso con intención lenta e implacable. Por fin, enormes manos emergieron a través del suelo fracturado, demasiado grandes, demasiado antinaturales, sus palmas arrastrándose entre los escombros como si fueran tierra blanda. Largos dedos inquietantes se abrieron, articulados como el boceto de una pesadilla, y cada movimiento raspaba la piedra con un sonido que hacía rechinar dientes y tensar gargantas. Una criatura de un negro absoluto se arrastró tras esas manos, emergiendo de la ruptura como un cadáver parido por la tierra. Su piel absorbía la poca luz que quedaba. Ojos sin vida brillaban con un rojo brasa apagado, no el calor de la vida sino el rescoldo del odio, frío, paciente y hambriento. Más engendros demoníacos siguieron, sus pesados pasos marcando el suelo roto en un avance constante. Se movían con propósito, convergiendo hacia los caballeros que aún combatían en otros puntos, sin saber que un nuevo terror había entrado en escena. La aproximación de los monstruos era como el cierre de una trampa, una certeza silenciosa transformándose en impacto inevitable. Momón exigió saber si Jan también podía sentirlo. La expresión de Jan se tensó al extender su percepción, y una fuerza mágica nauseabunda y repulsiva presionó contra él como una niebla rancia. No necesitó una segunda confirmación, esa sensación solo significaba una cosa, y la conclusión le heló hasta la médula. Ya estaba aquí. Momón lo comprendió con una claridad súbita y enfermiza, como si un velo hubiera sido arrancado de su vista. Esa presencia era la mano oculta detrás del caos que se desarrollaba a su alrededor. La respuesta que se formó en su mente fue amarga y absoluta, el verdadero titiritero finalmente se había acercado lo suficiente como para ser sentido. Una vasta sombra negra se extendió sobre la fortaleza abandonada, borrando la frágil sensación de control a la que los defensores se habían aferrado mientras contenían a los zombis. El pequeño grupo valiente en las murallas de pronto parecía más reducido, más expuesto, como una vela solitaria en una tormenta, mientras la oscuridad opresiva se inclinaba, decidida a apagarlos. El gran y terrible rey de los cadáveres en persona se estaba posicionando, preparándose para asumir un papel activo en la sombría historia de acero contra los muertos reanimados. Esto no era una oleada ordinaria de no muertos, era una escalada deliberada, como si el campo de batalla se hubiera convertido en un escenario y el actor más temible acabara de llegar. Mientras tanto,
los engendros monstruosos continuaban su marcha hacia los defensores de la fortaleza con un impulso constante y despiadado. Sus siluetas crecían con cada paso, y el aire a su alrededor se sentía más frío, más pesado, como si la mera presencia de esas abominaciones deformara el mundo en algo más hostil y menos humano. Una sola mirada a esos horrores imponentes podría haber enviado a un soldado común directo a la tumba, ya fuera por pánico o por pura desesperanza. Pero la unidad especial estaba forjada con una determinación distinta. No se derrumbaron. Se tragaron el miedo, apretaron sus empuñaduras y dejaron que la disciplina reemplazara el instinto de huir. Las órdenes cortaron la tensión, moverse en parejas, dispersarse, dejar de malgastar aliento en quejas. El equipo obedeció con precisión sombría, desplegándose por puntos estratégicos y corredores de ruidos. Enderezaron los hombros, alzaron sus armas y se prepararon para enfrentar a los nuevos oponentes monstruosos con ira contenida y dignidad ganada con esfuerzo. Cuando finalmente llegó la orden de lanzarse al combate, los valientes guerreros atacaron por la espalda, las hojas reluciendo en arcos coordinados. El acero mordió carne antinatural y quitina, apuntando a tendones y articulaciones para frenar a las bestias. Su ataque llevaba la confianza aguda y decisiva de soldados que entendían que la vacilación allí significaba muerte. 30 minutos antes, Yang había estado hablando con sus camaradas dentro de la fortaleza abandonada donde su estandarte aún colgaba, desgastado pero obstinado, un recordatorio de propósito entre ruinas. Les dijo que el portal estaba listo y urgió una secuencia limpia, evacuar primero a los demás, luego retirarse ellos. Miró a Lorena Beowulf a los ojos y prometió que llegarían a tiempo, incluso mientras los segundos se desangraban y el margen de error se reducía a nada. Tras exponer el plan, Yang preguntó si todos lo habían sentido, el fétido despertar del aura de la muerte, el inconfundible aumento que señalaba que algo poderoso se agitaba más allá de los muros. Su voz se mantuvo firme, pero la pregunta tenía peso. No preguntó por curiosidad, preguntó porque el propio campo de batalla estaba cambiando de forma. Con ese despertar, nuevos engendros y fuerzas frescas de no muertos ya estaban convergiendo, y si no eran detenidos de frente, la marea aplastante detrás de ellos se tragaría a todos vivos. Yang llamó a Roman, Lorena Beowulf y Cruel Dwight para contener a los engendros, ganando tiempo para que el portal se cargara. Dwight, erizado, exigió saber por qué la carga debía recaer en los tres, por qué debían erigirse como el muro contra la pesadilla entrante. Yang explicó la lógica brutal, el embudo de teletransporte no se cargaba con esperanza ni oraciones. El aura persistente de muerte liberada cuando los no muertos eran destruidos debía ser capturada y convertida en energía utilizable, alimentando el dispositivo como combustible en un horno. Eso significaba que los monstruos tenían que morir, una y otra vez, hasta que la puerta tuviera suficiente poder para sacarlos de allí. Cheryl insistió en que Yang permaneciera en la puerta para gestionar la evacuación de los miembros del equipo, manteniendo el flujo ordenado y evitando una estampida fatal. La petición no fue suave, fue práctica y definitiva. Molesta por ser apartada del frente, Cheryl aún así se obligó a aceptar, la mandíbula tensa por la frustración pero con el deber imponiéndose al orgullo. Casa Everainé ya no pudo soportarlo más. Se volvió hacia Jan, la voz temblando con una rebeldía contenida, y dijo que no podía simplemente huir y abandonar la lucha. Quería quedarse, quería estar hombro con los demás y golpear a los monstruos ella misma, no retirarse como una nota al margen. Si regresaba sin haber logrado nada, su posición dentro de las fuerzas especiales se desmoronaría, y la mancha en el nombre de su familia se profundizaría. Esta misión era más que supervivencia, era una oportunidad para ganar mérito, para grabar prueba de su valía en el registro con sangre y acero, y recuperar el honor que se le estaba escapando de las manos. Jan no ocultó su desagrado. Tenía poca paciencia para el orgullo aristocrático envuelto en desesperación, y no confiaba en la ambición en un campo de batalla donde un error podía matar a camaradas. Sus ojos se entrecerraron, sopesando su determinación frente al peligro, claramente no convencido de que sus razones justificaran el riesgo que pedía asumir. A regañadientes, Jan aceptó, pero no sin advertencia. Le recordó a Kasha Avren la deuda que le debía,
asegurándose de que entendiera que no toleraría traición ni olvido una vez que el polvo de la batalla se asentara. Casa inclinó la cabeza y le agradeció, su gratitud sincera, mientras la determinación endurecía su postura como una armadura. Jan le entregó varias botellas de agua bendita que había robado del vizconde Jaren, el vidrio tintineando suavemente al cambiar de manos. El líquido en su interior brillaba tenuemente, demasiado puro para aquel lugar maldito. Instruyó a Kasha Avren a humedecer su hoja con ella, a dejar que las gotas santificadas cubrieran el filo para que cada golpe penetrara más en los no muertos y quemara lo que no debería existir. Desde lo alto del muro, el caballero gritó que no debían matar a todos los engendros, solo contenerlos, inmovilizarlos y mantenerlos bajo control. Afirmó que él mismo acabaría con el resto, como si solo él llevara la respuesta final a ese horror. Los demás se miraron, confundidos e inquietos, incapaces de entender por qué exigía una restricción tan peligrosa. La mente de Jan se aceleró al considerar la verdadera fuente, la que controlaba al ejército de no muertos desde la retaguardia, irradiando el aura de la muerte como un estandarte. Mientras ese núcleo permaneciera intacto, la marea nunca se detendría, los cuerpos volverían a levantarse, arrastrados de nuevo al movimiento por un mandato invisible. El campo de batalla no solo estaba abarrotado de enemigos, estaba anclado a un líder que hacía interminables a los muertos. Y aún así la determinación de Jan no vaciló. Estaba decidido a destruir a ese enemigo, sin importar cuán abrumador se sintiera el poder detrás de él. Si la fuente podía ser cercenada, entonces la horda se convertiría en solo un montón de carne arruinada. Su determinación se afiló hasta volverse casi despiadada, una aceptación de que tal vez tendría que apostar su vida para ganarles un futuro. Solo la capa de Jan destelló en el aire mientras se movía, un borrón rápido y decisivo contra el telón oscuro de la tormenta. Detrás de él, sus leales compañeros gritaron su nombre, sus voces quebrándose por la alarma y la incredulidad. Ya podían percibir su intención, y eso los aterrorizaba más que los monstruos. El valiente caballero saltó desde el techo de la fortaleza, cayendo hacia las filas enemigas abajo como una hoja descendente. El viento azotó su capa mientras descendía. Sus camaradas le suplicaron que no asumiera tal tarea solo, implorando por encima del rugido de la batalla, porque el peligro era evidente, lo que fuera que lo esperara allí abajo no estaba destinado a ser enfrentado por una sola persona. La criatura aterradora respondió a su presencia con un grito que raspaba como metal arrastrado sobre hueso. Se lanzó hacia adelante, ansiosa por desgarrar a los defensores de la fortaleza. Cada paso sacudía los escombros, y su embestida estaba impulsada por un hambre salvaje, un instinto de aplastar la esperanza, romper las líneas y devorar a los vivos. Roman, el 12º cadete, parecía como si la batalla hubiera soltado algo dentro de él, transformándolo en un berserker impulsado por pura voluntad. Apretó sus poderosos puños, los músculos tensándose, y corrió directo hacia el monstruo sin vacilar. El miedo no lo frenó, solo alimentó la furia en su avance. Técnicas de fortalecimiento corporal recorrieron el cuerpo de Roman, reforzando tendones y huesos con magia disciplinada. Sus puños se encendieron con calor, convirtiéndose en golpes ardientes que quebraban el aire. Cuando golpeó, fue como un martillo impactando piedra, un golpe explosivo destinado a hacer tambalear incluso a una criatura nacida de la oscuridad. Con una agilidad que desmentía su poder, Roman se deslizó dentro del alcance de la criatura y cortó con precisión brutal. Dos de sus tentáculos retorcidos fueron cercenados en el mismo aliento, los cortes limpios y decisivos. El monstruo retrocedió, temporalmente privado de ventaja y de parte de su fuerza aterradora. Lorena Beowulf elogió a Roman con un grito agudo y aprobatorio que atravesó el caos, luego se lanzó al combate. Su porte aristocrático no vaciló bajo presión, se afiló. Acero, disciplina y orgullo se fusionaron mientras entraba en la batalla con intensidad decidida, lista para demostrar que era más que un hombre. El monstruo vaciló visiblemente ante la repentina escalada. Ahora se veía obligado a enfrentarse a dos poderosos caballeros de una escuadra especial al mismo tiempo, la brutalidad implacable de Roman por un lado y el asalto preciso y dominante de Lorena Beowulf por el otro. La ventaja de su tamaño ya no garantizaba el control.
Lorena Beowulf saltó hacia arriba, lanzándose al aire con un remolino de energía impregnada de escarcha. Despertó la segunda forma del espíritu de las nieves, y la temperatura descendió bruscamente a su alrededor, el aliento volviéndose vapor. Abajo, Roman mantuvo la línea, protegiendo su ascenso e impidiendo que el monstruo se concentrara en ella en plena transformación. Entonces Lorena Beowulf desató la técnica de la pequeña ventisca. El viento rugió mientras partículas heladas giraban en una tormenta cerrada y cortante que encerró al monstruo. La escarcha se aferró a sus extremidades, ralentizando su movimiento y sellando rutas de escape. En esa jaula blanca y giratoria, la criatura no tenía dónde huir ni espacio para recuperar impulso. Para sorpresa de Kasha Avren, sus camaradas se movían con coordinación impecable, cubriendo ángulos y anticipando los ataques de los demás como una unidad experimentada en lugar de sobrevivientes dispersos. Incluso el cadete con su espada se lanzó al peligro sin vacilar, uniéndose al asalto con un valor que hizo que el campo de batalla pareciera, por un momento, menos desesperado. Negándose a quedarse atrás respecto a sus hermanos de armas, Kasha Avren activó una técnica giratoria, sus movimientos volviéndose afilados y fluidos. Cortó el aire con violencia controlada, clavando su golpe en un monstruo corpulento cercano. El impacto no fue solo para herir, fue para destruir, para hacer innegable su presencia. Casa Everainé le gritó a Cruel Dwad que se retirara, percibiendo el ángulo del peligro antes de que se cerrara. En su lugar, ella avanzó, colocándose deliberadamente más cerca del alcance del monstruo. Para los de afuera era una elección temeraria, pero para ella era la determinación hecha física, no permitiría que la vacilación escribiera su historia. Se impulsó del suelo con un paso sulfuroso infundido con magia, una explosión de fuerza que la lanzó a una posición más favorable. Polvo y piedra rota se levantaron detrás de ella. En un parpadeo, cambió el enfrentamiento, arrebatando la ventaja con velocidad y técnica en lugar de fuerza bruta. Una hoja espectral se formó en su agarre, su contorno brillando con una luz pálida e inquietante que podía intimidar incluso a guerreros experimentados. El arma parecía menos forjada que invocada, como si hubiera sido extraída de la armería de una pesadilla. Con ese filo temible al frente, Kasha Avren avanzó, ojos fijos e inquebrantables. Sus camaradas la miraron con confusión cuando Kasha Avren superpuso dos habilidades a la vez, incluida la danza de la espada, sus movimientos fluyendo en un ritmo mortal. La mayoría de los combatientes elegían una sola técnica para mantener estabilidad, ella las combinó, apostando el control por una presión abrumadora. El espectáculo era hermoso en movimiento y aterrador en intención. Uno de los cráneos del monstruo, cercenado por el golpe de Kasha Avren, giró en el aire dando vueltas. Da un muñón desgarrado, una sustancia negra resumó y salpicó, viscosa y fétida, vagamente parecida a sangre pero con un hedor que sugería podredumbre y corrupción en lugar de vida. Parte de la salpicadura volvió en arco hacia la propia Kasha Avren, manchando su equipo y su piel. Hizo una mueca de disgusto inmediato, los labios curvándose cuando el hedor la golpeó. Por encima del estruendo, oyó a sus camaradas gritar su nombre, la alarma entretejida en sus voces, temiendo que la criatura hubiera logrado herirla. Limpiándose la mano con movimientos rápidos e impacientes, Kasha Avren los tranquilizó de inmediato, forzando calma en su tono. Era solo sangre, solo inmundicia del monstruo, y nada más. La criatura no había puesto una garra sobre ella. Alzó su arma de nuevo, hombros firmes, dejando claro que seguía en pie, seguía luchando y estaba muy lejos de haber terminado. Un sonido repentino y brutal, como hueso rechinando contra hierro, arrancó la atención de Kasha Avren del choque de acero. Su mirada se fijó al frente, momentáneamente vidriosa y desenfocada, como si su mente hubiera perdido un compás. A través del caos, un nuevo monstruo se alzó sobre ella como un muro en movimiento, una gigantesca boca con forma de tronco se elevó en alto, y dentro de su cavidad sombría, dos ojos ardientes brillaron mientras filas de colmillos afilados y pesadillescos relucían con hambre húmeda. Antes de que la criatura pudiera aprovechar su vacilación, alguien la golpeó con fuerza, una patada urgente entre los omóplatos que la impulsó hacia adelante y fuera de la línea mortal. El golpe no fue suave, pero le salvó la vida,
obligando a Kasha Avren a tropezar justo en el momento en que el aterrador tronco se abatía, fallando por un suspiro a la guerrera distraída. Desequilibrada y deslizándose sobre la piedra rota, Kasha Avren giró la cabeza hacia atrás con conmoción. Por encima del rugido de la batalla, oyó un grito fuerte y áspero, crudo de ira y adrenalina, llamándola idiota por haberse quedado paralizada. El insulto golpeó casi tan fuerte como la patada, pero lo reconoció al instante como la voz de alguien que se negaba a verla morir. El rescatador era Cruel Dwight, el mismo caballero arrogante que momentos antes le había ladrado que no se interpusiera en su camino. Ahora, sin embargo, la situación se había vuelto cruelmente literal, la garra del monstruo se alzaba sobre él como la hoja de un verdugo. Su postura estaba firme, pero la sombra que lo cubría dejaba claro que había intercambiado lugares con ella en la senda del peligro. En el siguiente latido, el enorme tronco se lanzó hacia adelante con velocidad aterradora y se tragó al desafortunado cadete entero. El grito de Kasha Avren brotó de su garganta, puro horror teñido de arrepentimiento instantáneo. Su pecho se tensó como si el propio campo de batalla hubiera apretado su corazón, y por un momento solo pudo mirar, nauseada, convencida de que acababa de ver morir a un camarada por su vacilación. Paralizada al borde del combate, Kasha Avren contempló a la criatura gigantesca y pensó en Cruel Dwight dentro de ella, vivo o muerto, no podía saberlo. La confusión la inundó, más afilada que el miedo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué se lanzaría a la boca de un monstruo por ella, cuando había actuado como si no fuera más que un obstáculo? Recuerdos de la academia cruzaron su mente, Cruel Dwight, egoísta y mordaz, siempre comportándose como si el mundo le debiera deferencia. Había sido arrogante, grosero y orgulloso hasta la crueldad. Y sin embargo ahora, en la fealdad de la batalla real, ese mismo hombre había intervenido sin dudar, un acto que no encajaba con la versión de él que ella había guardado durante años. Entonces Kasha Avren notó algo profundamente extraño en el movimiento del monstruo. El tronco no se retorcía ni se contraía simplemente como una bestia hambrienta, giraba con un ritmo controlado y deliberado. El patrón tiró de sus instintos, inquietantemente familiar, como si estuviera viendo una técnica en lugar de un movimiento animal. El mismo tronco que había tragado a Cruel Dwight comenzó a girar con mayor violencia, retorciéndose sobre sí mismo como si algo en su interior estuviera rotando como un taladro. La carne se abultaba y se desplazaba desde dentro, y la rotación adquirió una cadencia distintiva, demasiado precisa para ser aleatoria, demasiado intencional para ser mera digestión. Era la técnica del colmillo giratorio, reconocible en la forma en que la fuerza se enroscaba y mordía hacia afuera. Con un crujido húmedo y desgarrador, el tronco del monstruo se abrió en dos a lo largo. De la abertura rasgada, Cruel Dwight irrumpió, vivo, expulsado por su propia contraofensiva violenta como una hoja forzada fuera de su vaina. Un segundo después, el temerario de sangre azul aterrizó en una postura baja y rodó limpiamente sobre los escombros antes de incorporarse. Sonrió a Kasha Avren, una sonrisa casi juguetona que no encajaba con la pesadilla ensangrentada detrás de él. Ella había creído genuinamente que estaba muerto, y su expresión atónita hizo que su sonrisa se ensanchara, como si encontrara su pánico extrañamente divertido. Antes de esta pelea, Cruel Dwight había intentado imbuir su espada con maná como hacía Jan, y el intento imprudente casi lo mata, su energía se había descontrolado, amenazando con desgarrarlo desde dentro. Ese fracaso aún lo atormentaba. Ahora estaba sorprendido por lo fácil que Jan lo hacía parecer, y como un toque disciplinado podía convertir el maná en un arma en lugar de una sentencia de muerte. Mientras Cruel Dwight seguía mencionando a Yang, murmurando que los métodos de Yang, las lecciones de Yang y la brutalidad de Yang habían arreglado ciertos hábitos, Kasha Avren simplemente lo observaba en silencio. Sus ojos se entrecerraron con incertidumbre, estudiando su rostro y su postura como si buscara la costura donde terminaba la arrogancia y comenzaba algo distinto. No podía decidir si sentirse agradecida, enojada o profundamente inquieta por lo que veía. Kasha Avren finalmente logró disculparse, su voz tensa por el shock persistente, y dio un paso más cerca para atraer plenamente su atención. Cruel Dwight se volvió hacia ella, y luego parpadeó con asombro genuino, como si su disculpa fuera un milagro más improbable que su supervivencia. El ruido de la batalla se apagó por un momento,
absorbido por ese pequeño y extraño intercambio. Casa Everine le recordó a Cruel Dwight, en voz baja pero directa, cómo había elegido salvarla en ese instante desesperado. Admitió la verdad desagradable: mientras él había actuado por alguien más, ella solo había estado pensando en su familia, su reputación, sus logros y lo que esta misión significaría para su nombre. El contraste dolía, y hacía que sus palabras pesaran más que cualquier halago. En el mismo aliento, Cruel Dwight volvió a la inmediatez del combate y gritó instrucciones, diciéndole que sujetara las piernas del bastardo para que él pudiera atacar el torso limpiamente. Para Kasha Avren, la orden sonó abrupta y confusa, como si hablara en un lenguaje de batalla privado que ella aún no dominaba. Dudó, tratando de entender exactamente qué quería decir y cómo planeaba aprovechar la apertura. Apretando su espada larga hasta que los nudillos se le pusieron blancos, Cruel Dwight habló con mayor claridad. Dijo que entendía lo que ella sentía porque él había sido así una vez, egocéntrico, obsesionado con el orgullo, ciego al costo de esa mentalidad. Su tono no era suave, pero llevaba una honestidad inesperada, del tipo que solo puede venir de alguien que ya ha sido quebrado por sus propios errores. Y entonces Cruel Dwight añadió, con una media carcajada áspera, que si Kasha Avren seguía caminando por el mismo sendero que él recorrió, Yang eventualmente le sacaría todas esas tonterías a golpes, una lección a la vez, una corrección brutal tras otra. No lo dijo como una amenaza, lo dijo como una promesa sombría, como hablan los veteranos de tormentas que siempre regresan. Casa Everine se quedó completamente inmóvil, aturdida en silencio. Miró al hombre que acababa de salvarla y no pudo reconciliar a este Cruel Dwight franco y casi reflexivo con el matón arrogante que recordaba. La idea de que Jan pudiera haber cambiado a alguien como él de manera tan drástica parecía imposible, y sin embargo la evidencia estaba justo frente a ella, respirando, sangrando y hablando como una persona distinta. Cuando por fin recuperó suficiente compostura para respirar con normalidad, Kasha Avren dejó que se formara una pequeña sonrisa incierta, frágil pero real. Si Yang podía forzar el crecimiento en Cruel Dwight, entonces quizá lo mismo podría ser cierto para ella. Tal vez no tenía que permanecer atrapada en el viejo orgullo y el miedo. Tal vez podía convertirse en alguien digno de estar allí sin excusas. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte y el campo de batalla se alargaba en sombras rojas, manos pálidas volvieron a surgir de la tierra. Dedos agrietados y blancos como cadáveres rasgaron la tierra y la piedra con fuerza desesperada. Se extendían a ciegas hacia el calor y el aliento, ansiosos por aferrar a los vivos y arrastrarlos hacia la misma hambre fría que animaba a los muertos. Entonces pilares de luz brillante irrumpieron sobre el suelo, perforando hacia arriba como si hubieran estado encarcelados en las profundidades del planeta durante eras. Los haces centelleaban con una fuerza antigua, y por un latido parecieron casi sagrados, como la libertad rompiendo por fin sus cadenas. Sin embargo, la intensidad llevaba amenaza, no salvación, como si algo sellado hacía mucho hubiera encontrado la forma de respirar de nuevo. Al segundo siguiente, una explosión tronó a través del campo, sacudiendo el aire con tanta fuerza que parecía que el mundo se estremecía. La detonación dejó solo fragmentos rojos girando en el cielo, astillas húmedas de algo masivo desgarrado en pleno movimiento. Los restos descendieron como una nevada grotesca, pintando el aire con evidencia de un poder repentino y violento. Flotando sobre la tierra marcada, el rey de los cadáveres habló con una voz pesada como una lápida. Lamentó la corta duración de la vida humana, como la existencia fugaz hacía imposible, en su opinión, recorrer verdaderamente el largo camino del dominio arcano. Sin embargo, dijo a todos que no se preocuparan ahora, como si ofreciera consuelo mientras se erguía sobre la ruina, confiado en que su solución sobreviviría incluso a la muerte. El monstruo sostuvo su cráneo con dedos óseos en un gesto casi reverente, luego llamó a todos a abandonar la mortalidad. Conviértanse en no muertos, urgió, y sigan el camino para siempre, tiempo infinito para estudio infinito. Habló de restaurar la gloria de la era en que se reunían en la Torre de la Magia, avanzando en la investigación sin la interrupción de cuerpos frágiles y corazones de corta vida. Mientras el rey de los cadáveres flotaba dentro de su sueño de un futuro perfeccionado, Jan apareció de repente, espada desenvainada, Astelon empuñada con propósito firme.
Cortó el sermón del monstruo con un desacuerdo claro, su postura proclamando rechazo antes incluso de que se formaran las palabras. La presencia de Jan era afilada y desafiante, como una línea trazada en ceniza que no sería borrada. El monstruo se burló y llamó necio al caballero, su mirada iluminada por brasas estrechándose con desprecio. Afirmó que los ataques de Jan no funcionarían contra él bajo esas condiciones, como si las reglas de la batalla le pertenecieran solo a él. Había una certeza engreída en su tono, la confianza de una criatura que se creía más allá de las consecuencias. Jan, lanzándose hacia adelante, sostuvo su propia opinión, y la expresó con acero en lugar de debate. Atacó al rey de los cadáveres de frente, y en respuesta una nube de luz floreció ante el monstruo como una barrera repentina, densa con runas y capas de protección. La colisión de ataque y defensa envió ondas por el aire, como si la propia magia se estremeciera ante el impacto. Hoy, Jan, caballero de la escuadra especial, se encontraba cara a cara con Lichan, uno de los 5 desastres profetizados para el futuro imperio. El nombre llevaba el peso de la profecía y la catástrofe, y el aire alrededor de Lich se sentía más antiguo que las ruinas bajo ellos. Esto no era simplemente una batalla por la supervivencia, era un choque con un destino que no debería haberse despertado aún. Concentrado hasta la quietud, Jan miró fijamente los ojos ardientes del rey de los cadáveres y lo sospechó como el culpable de todo, la marea de no muertos, el aura asfixiante, los horrores en escalada. Sus instintos gritaban que esa era la fuente, la mente detrás de la locura, el ancla que mantenía a los muertos erguidos y marchando. El monstruo parecía ver con demasiada claridad cuando miró al joven caballero. Algo en la presencia de Jan, su postura, su aura, la forma en que sostenía la espada, desencadenó un reconocimiento que no pertenecía a esta era. La expresión de Lichan cambió, y confundió a Jan con Bahamut, como si el pasado hubiera dado un paso al frente con un nuevo rostro. Una explosión rugió de nuevo, y su fuerza golpeó a Jan, enviándolo volando de lado por el aire como un muñeco atrapado en una tormenta. Se estabilizó en pleno vuelo y miró hacia arriba a tiempo para ver un símbolo mágico formándose, vasto, preciso y luminoso, grabado en el espacio sobre el campo de batalla como un sello impuesto por una mano antigua. Por fin el demonio quedó suspendido en el aire, sostenido por una densa magia negra que lo envolvía como miembros invisibles. La oscuridad le alimentaba la fuerza y estabilizaba su cuerpo, como si el propio mundo hubiera aceptado mantenerlo en lo alto. Parecía menos una criatura obedeciendo la gravedad y más un soberano que la hubiera reescrito. Jan vio la forma de Lichan dividirse en dos, una partición inquietante, ambas mitades flotando contra el telón del símbolo resplandeciente. La visión era grotesca y fascinante, como un ritual exhibido abiertamente en el cielo. Regocijándose en su descubrimiento, el antiguo engendro del infierno declaró que por fin había encontrado a quien destruyó la torre y masacró a todos los jóvenes que estaban allí en ese momento. En la retorcida comprensión de Lichan, esa persona era Bahamut, quien había robado los frutos de la hechicería y asesinado al maestro que los custodiaba. El Lich pronunció la acusación como un veredicto tallado en piedra, siglos de resentimiento endureciendo sus palabras en algo casi sagrado en su odio. Jan miró fijamente al demonio y captó el nombre al salir de su boca, Bahamut, el emperador fundador. La mención envió un hilo frío a través de sus pensamientos, porque el Lich pronunciaba el nombre con familiaridad, no como mito. Sonaba menos a leyenda y más a una herida personal que nunca había dejado de sangrar. El cuerpo de Lichan se hinchó y cambió, creciendo hasta convertirse en un monstruo aún mayor. Alas se despegaron con un chasquido correoso, enormes garras se flexionaron con promesa aplastante, y una pesada cola azotó como un arma viviente. Juró matar a Bahamut y a todos los conectados con él, su furia expandiéndose hasta parecer tan vasta como el propio cielo. Por todo el continente, rumores habían flotado como humo sobre una torre legendaria de magos, llamada la Torre de Marfil, la Torre de Babilonia, incluso el Paraíso de los Magos. Cada nombre llevaba un asombro distinto, pero todos apuntaban al mismo lugar imposible, una fortaleza del conocimiento que se decía estaba más allá del alcance ordinario, donde la magia se estudiaba en su forma más pura. Existiendo solo como leyenda, nadie vivo afirmaba haberla visto con sus propios ojos, y sin embargo su supuesto poder rivalizaba con el de grandes estados.
Se decía que los magos de la torre se preocupaban poco por coronas y fronteras. Buscaban verdades y principios, leyes bajo los hechizos, persiguiendo el entendimiento con una devoción que hacía que la política pareciera polvo. Las historias insistían en que nunca interferían en los asuntos triviales del mundo mortal, negándose a ser arrastrados a guerras o intrigas reales. Pero en su implacable búsqueda de la verdad mágica, atrajeron la ira de un dragón, una furia antigua provocada por arrogancia, robo o una revelación que debería haber permanecido sellada. Entonces, una noche, la torre desapareció, simplemente borrada del mundo como tinta limpiada de un pergamino, y ahí terminaban la mayoría de los relatos. La gente lo repetía como un mito inquietante para antes de dormir, un susurro de advertencia. Incluso Nadian siempre lo había descartado como mera folclore, una historia destinada a impresionar a niños y asustar a aprendices. Lichan no tenía idea de que el guerrero frente a él estuviera conectado con esa torre en absoluto, solo veía a un enemigo y atacó con certeza asesina. Jan, obligado a moverse en evasión, se preguntó amargamente por qué los magos de la torre nunca interferían si tales horrores aún se filtraban en el mundo. Si realmente se habían mantenido aparte, ¿por qué sus sombras caían ahora sobre su campo de batalla? El demonio se aferró a su cráneo con manos esqueléticas, negándose a escuchar las palabras de Jan o a aceptar cualquier corrección. Consideró imperdonables las acciones de Bahamut y prometió muerte con un celo que rozaba la adoración. Cada sílaba estaba cargada con siglos de duelo convertido en ira, del tipo que no puede apaciguarse, solo agotarse. Para Lichan, la destrucción de la Torre de los Magos y el robo de su investigación por parte de Bahamut era una catástrofe más allá de toda comparación ordinaria, como mundos ardiendo en fuego, como el propio universo herido. Hablaba como si esa única atrocidad hubiera remodelado la historia, y el dolor de ello aún definiera su existencia más que el tiempo mismo. Quien cometió ese terrible acto, a los ojos del demonio, se convirtió en el enemigo del maestro Lemen y de todos los magos jóvenes que trabajaban dentro de la torre entonces. El odio de Lich no apuntaba a un solo culpable, era una cruzada por todos los que murieron sin nombre, tragados por la ruina antes de poder alcanzar la grandeza. Por todo esto, Lichan pretendía saldar la cuenta al fin, aquí y ahora, con el caballero al que confundía con el difunto Bahamut. Para la antigua criatura, Jan no era un joven soldado de una escuadra especial, era la encarnación de una traición centenaria al alcance de su golpe. El demonio resucitado desató una lanza de relámpago y la siguió con una flecha de fuego, lanzándolas con crueldad entrenada. Jan esquivó por instinto y entrenamiento, girando el cuerpo fuera de trayectorias letales mientras gritaba que no era Bahamut. Su negación no era miedo, era urgencia, porque ser confundido con una leyenda significaba ser el blanco de un odio demasiado vasto para razonar. Flechas de fuego y mortales rayos atravesaron el aire hacia él en rápida sucesión, chamuscando la piedra y agrietando el suelo donde impactaban. Jan siguió moviéndose, los pies golpeando los escombros, la voz elevándose sobre el trueno mientras gritaba de nuevo, no era Bahamut, no el emperador, no quien el Lich quería. Pero la furia del demonio no se ralentizó, como si la negación solo alimentara la tormenta. Jan captó la verdad más profunda en el odio delirante de Lich, este nuevo enemigo resentía a Bahamut con tal ferocidad que ni siquiera los siglos habían logrado atenuar la herida. El tiempo no había curado nada, solo había preservado el agravio hasta que se calcificó en obsesión. Jan comprendió que no luchaba contra un simple comandante no muerto, luchaba contra un recuerdo afilado hasta convertirse en arma. Y entonces Jan notó algo que le hizo revolverse el estómago. La presencia del demonio, su aura, su estructura, la inquietante familiaridad de su semblante, se parecía perturbadoramente a la magia de Momón convertida en monstruo. Si Lichan se asemejaba a ella en algo que importara, entonces la conexión no era coincidencia. Sugería un hilo oculto que ataba este horror a la propia Momón, y las implicaciones eran aterradoras. Sin previo aviso, un viento extraño atravesó las ruinas, demasiado frío, demasiado deliberado, como si tuviera intención en lugar de ser simple clima. Tiró de la capa y el cabello de Jan, y luego comenzó a arrastrar todo su cuerpo hacia atrás, centímetro a centímetro, empujándolo lentamente en dirección contraria a pesar de su firmeza y voluntad.
La sangre de Jan se heló cuando un agujero negro se abrió cerca, su oscuridad tragándose la luz como si el mundo hubiera sido perforado. No era un hechizo menor ni una distorsión pasajera, era un fenómeno letal que deformaba el aire, el sonido y el propio espacio, amenazando con devorar cualquier cosa lo bastante imprudente como para acercarse demasiado. Un resplandor rojo siniestro se encendió en el centro del aterrador vacío, como una brasa odiada dentro de una boca sin estrellas. Jan comprendió al instante que aquel era el corazón del peligro, el núcleo que anclaba la anomalía. Si no destruía ese punto carmesí, la oscuridad solo crecería y todos serían arrastrados hacia ella. En una inversión repentina, una luz brillante estalló donde la oscuridad había sido más densa, como si algo hubiera forzado iluminación en la herida de la realidad. El punto rojo palpitó y comenzó a disparar rayos veloces en todas direcciones, finas líneas carmesí que cortaban el aire como agujas, hermosas por un latido, y luego aterradoras al amenazar con atravesar todo a su paso. Una voz familiar devolvió a Jan a sí mismo, cortando la atracción hipnótica del resplandor. Lo provocó con brusquedad, preguntándole si se había quedado ciego por mirar con tanta insistencia la radiancia. El sarcasmo era tan característico que estabilizó su respiración, anclando su mente antes de que el fenómeno volviera a robarle la concentración. Era Momón, impresionada en absoluto, y tan directa como siempre, quien se burló de la idea de que se pareciera en algo a Lechaman. Señaló su propio cuerpo con orgullo punzante, enfatizando que era muy superior tanto en estética como en función. Comparada con el grotesco Lich, ella parecía refinamiento hecho carne, controlada, deliberada e innegablemente viva. Momón explicó que no todos los liches eran abominaciones idénticas. Lichamón, dijo, había sido consumido desde dentro por el aura de la muerte, vaciado hasta que solo restos obstinados lo mantenían unido. Apenas se sostenía por un hilo, una criatura mantenida por corrupción en lugar de verdadera maestría. Incluso si alguien se convertía en un lich demonio, insistió Momón, aún existía un camino que no terminaba en locura, siempre que mantuviera su maná purificado y disciplinado. Con un núcleo limpio, el espíritu y el alma podían preservarse, protegidos de la putrefacción, permitiendo que la mente permaneciera intacta incluso dentro de un recipiente no muerto alterado. Pero si aceptabas el aura de la muerte, si la acogías como poder, entonces envenenaría el recipiente de la vida como veneno en el torrente sanguíneo. La corrupción no se detendría en la carne, se filtraría en el pensamiento, la memoria y la identidad. Y cuando terminara, tu mente y tu alma serían arrojadas al abismo, donde no quedaría nada más que hambre y ruina. Eso era exactamente lo que le estaba ocurriendo ahora a Lichamón, de pie ante Jan y Momón como una advertencia tallada en hueso. Pronto perdería cualquier resto de sí mismo, su nombre, su propósito, incluso su pasado. Se convertiría en un arma sin dueño, un vacío que no recordaría quién fue alguna vez. Observando a Jan con una expresión complicada y distante, la hechicera Momón se sumergió en un recuerdo doloroso. Sus pensamientos regresaron a tragedias que había presenciado hace mucho tiempo, y recordó a un estudiante particular de la Torre de Magia, un joven investigador cuya curiosidad había ardido con demasiada intensidad en un mundo que castigaba la brillantez. Un día, aquel estudiante había acudido a ella, el corazón lleno de urgencia, listo para presentar su investigación a su maestra, Momón misma. Se había mantenido con notas apretadas en manos temblorosas, los ojos brillando con la esperanza de que el descubrimiento pudiera ganar aprobación, o al menos comprensión, antes de que las sombras de la torre lo devoraran por completo. Momón cerró lentamente los ojos, como si se aislara del campo de batalla para concentrarse en el pasado, en algo que le importaba más de lo que solía permitir que alguien viera. El gesto era pequeño, pero el peso detrás era enorme, como una puerta cerrándose sobre un duelo que rara vez se atrevía a abrir. Le pidió a Jan que le comprara tiempo, tiempo a solas, tiempo para reunir lo que necesitaba. Momón admitió que aún carecía del maná para adoptar su forma completa, y hasta que acumulara cada último hilo de poder, no podría actuar como pretendía. Jan tendría que resistir, mantener la línea y sobrevivir a la tormenta el tiempo suficiente para que ella terminara de recolectarlo. Jan quedó genuinamente sorprendido por su intención de encargarse ella misma de Lechamon. No podía comprender cómo planeaba contener a un demonio antiguo,
y mucho menos durante un tiempo significativo. Su mente recorrió posibilidades sombrías, cada una terminando en desastre, y su confusión se agudizó hasta convertirse en incredulidad ansiosa. Entonces, sin advertencia, se materializó un dragón quimera, una fusión imposible de rasgos monstruosos coronada por una enorme boca llena de colmillos que brillaba desde dentro. La luz que brotaba de su garganta era cegadora y antinatural, y la sola visión estremeció a Jan con un miedo primitivo, como si un depredador supremo hubiera entrado en el campo de batalla para reclamarlo todo. El dragón exhaló, y su aliento no fue mero fuego o viento, fue fuerza catastrófica. Una explosión ensordecedora estalló hacia afuera, lanzando escombros al aire y convirtiendo el suelo en una tormenta de fragmentos. Jan fue arrojado lejos por la onda expansiva, su cuerpo lanzado por el aire como si el mundo lo hubiera apartado de un manotazo. Rechinando los dientes, Jan reunió fuerzas y se obligó a incorporarse, saltando de un pedazo de piedra rota a otro para recuperar posición. La ira hervía bajo sus costillas, ira ante la exigencia de Momón de aguantar, porque para él sonaba irresponsable, como pedirle a alguien que se quedara bajo un techo que se derrumba y simplemente resistiera. Li Chamón aferró su cráneo con manos aterradoras y toscas y llamó a Jan Bahamut, su voz temblando con odio antiguo. Jan no tenía donde retirarse con seguridad, atrapado entre ruina y asalto implacable. Gritó a Momón que se apresurara, pero en ese momento un símbolo mágico centelleante se formó ante el demonio, un sello abrupto y violento que provocó una reacción terrible en el aire, como si la realidad misma retrocediera. Rayos brillantes surgieron del sello mágico, lanzándose hacia afuera con intensidad quirúrgica. Los haces se extendieron hacia Jan, el caballero de la escuadra especial, justo cuando se preparaba para acabar con el monstruo de inmediato. La luz se sentía hostil, intrusiva e imposiblemente pesada, como si llevara un juicio destinado a otra era. Al instante siguiente, la luz roja envolvió por completo a Jan, ahogando su visión y sumiendo el mundo en silencio. Mientras la conciencia se desvanecía, la imagen del dragón regresó a él, su boca resplandeciente, su aliento brutal, como una pesadilla recurrente que insistía en que no era coincidencia, sino una señal. Cuando la conciencia regresó, Jan se encontró sentado con la espalda vuelta hacia otra persona, tosiendo como si estuviera arañando el camino de regreso desde una fiebre. Cada tos le raspaba la garganta en carne viva, y sus pulmones se sentían pesados, como si aún estuvieran llenos de humo y polvo de los peores momentos del combate. Cerca, Cruel Dwight parecía absolutamente harto de estar sentado así, la irritación marcada en su rostro. Sin embargo, no podía mover ni un dedo, como si su cuerpo estuviera sujeto por cadenas invisibles. Casa Everainé se encontraba en el mismo estado miserable, consciente, respirando y sin poder hacer nada, atrapada en una parálisis que se burlaba de su fuerza. La ira del caballero aristocrático hervía mientras Cruel Dwight forzaba la vista para examinar el entorno. Se preguntaba si realmente había terminado o si solo estaban en la calma previa a un nuevo horror. La quietud parecía sospechosa, como si el campo de batalla contuviera la respiración. Por lo que Cruel Dwight podía ver, los zombies ya no se regeneraban, y esa señal inequívoca apuntaba al fin de la lucha. El aire carecía del constante movimiento reptante de la reconstitución no muerta. Casa Everainé asintió con cautela, su expresión tensa, como si no confiara en que la paz durara más de un latido. No vieron ningún indicio de vida en los enormes cadáveres de engendros esparcidos por el claro, y todo se había vuelto antinaturalmente silencioso, sin gruñidos, sin garras raspando, sin gemidos que se alzaran. Esa calma inquietante solo profundizó su curiosidad sobre las acciones de Jan. Fuera lo que fuera que hubiera hecho, parecía haber cortado la batalla desde la raíz. Incapaz de armar la respuesta, Cruel Dwight cayó en un silencio frustrado. Miró fijamente los cuerpos monstruosos al frente, la mandíbula apretada, la mente repitiendo fragmentos de luz e impacto. La ausencia de explicación lo carcomía más que el dolor, porque la incertidumbre se sentía como otro enemigo. Entonces lo vieron, un enorme y asombroso haz de luz que surgía desde la dirección en la que Jan había ido. Se elevó como un pilar que conectaba tierra y cielo, demasiado brillante para ignorarlo. La curiosidad de Cruel Dwight se encendió pese a su inmovilidad. ¿Qué demonios podría haber hecho Jan para dejar una marca así?
Entrecerrando los ojos ante el resplandor, notaron que el contorno del haz no era aleatorio. Su forma dibujaba una silueta distinta, una enorme cabeza de dragón tallada en luz, completa con una boca amenazante. La visión era majestuosa y ominosa a la vez, como un signo mítico estampado sobre el campo de batalla. En otro lugar, Li Chan aún se aferraba al cráneo con manos huesudas, y por primera vez su postura llevaba el leve temblor de una derrota inminente. Podía sentirlo, algo había cambiado más allá de su control, algo que había inclinado la balanza en su contra. La certeza de victoria que llevaba como armadura comenzó a agrietarse. Recordando a la familia del emperador que odiaba con cada fibra de su antiguo ser, el demonio intentó aferrarse a la ira como combustible. Aún quería luchar, aún quería desgarrar la historia con sus propias manos. Incluso cuando el final se acercaba, el odio lo azuzaba como un látigo. Y entonces su enorme cuerpo comenzó a desmoronarse. Grietas se extendieron por su forma como si la magia que lo sostenía hubiera sido cortada, y trozos de oscuridad se desprendieron como corteza podrida. El aire a su alrededor tembló con el sonido de la hechicería colapsando, un gigante perdiendo finalmente la fuerza para mantenerse en pie. Su destino estaba sellado. Esto no puede ser, pensó Li Chan con incredulidad atónita, como si la realidad lo hubiera traicionado. Su cuerpo había parecido indestructible, una fortaleza de poder antiguo, y sin embargo se estaba rompiendo con humillante facilidad, desmantelado por algo que no había previsto. A través de la fractura de su visión, el monstruo antiguo vio una silueta negra de pie ante él, sosteniendo una espada brillante y centelleante apuntando directamente a su núcleo. La postura, el contorno, la presencia, era una forma que reconocía como una cicatriz recordada en la oscuridad. Para Li Chan, parecía que enfrentaba al emperador fundador, Bahamut, una vez más. La emoción recorrió al demonio como fuego salvaje. Por fin, Bahamut, su enemigo jurado, había revelado su verdadera forma. El pensamiento lo llenó de triunfo febril, como si los siglos de espera hubieran sido justificados. Incluso en la derrota, la oportunidad de golpear a esa figura odiada lo emocionaba más allá de la razón. Sin embargo, para sorpresa igualmente poderosa de Li Chan, Yang comprendió algo inquietante al mismo tiempo, su propia técnica de espada estaba evocando un estilo que hacía que Li Chamón pensara en el guerrero de Bahamut. La revelación cayó como un peso en el estómago de Yang, si sus movimientos se parecían a esa leyenda, entonces la conexión era más profunda que una coincidencia. Ante el fantasma del emperador fundador se alzaba el verdadero Yan, y la verdad se cristalizó en su mente con claridad afilada, realmente poseía la técnica del propio Bahamut, o al menos un fragmento de ella, heredado por sangre, entrenamiento o el cruel diseño del destino. La conclusión se sentía a la vez fortalecedora y aterradora, como descubrir un arma que podría consumir a quien la empuña. Yan jamás imaginó que se vería obligado a usar su carta de triunfo aquí, en esta fortaleza destrozada con cadáveres a sus pies. Y sin embargo la situación lo exigía. El poder al que recurrió era una locura, demasiado vasto, demasiado salvaje, demasiado antiguo, como tomar las riendas de una tormenta esperando que no le arrancara los brazos de las articulaciones. Cada vez que Yan abría las tres fuentes de maná dentro de él, la voz interior se volvía más clara, ya no una presión vaga sino un susurro distinto en el borde del pensamiento. Se sentía como una voluntad antigua imprimiendo instrucciones en su mente, insistiendo en un camino que no se preocupaba por si su cuerpo podía soportar el costo. Cuando llegó la exigencia, abatir a 1000 soldados con una sola espada, la respiración de Yan se detuvo. La orden era absurda, inhumana, el tipo de expectativa que solo una leyenda gobernante podría pronunciar. En ese momento, Yan comprendió que no solo estaba usando una técnica, estaba escuchando lo que sonaba como el propio Bahamut, como si la voluntad del emperador fundador hubiera sido grabada en la hoja. Era la técnica mágica de espada de un gobernante, una que susurraba, persuadía y ordenaba al mismo tiempo. Yan deseaba desesperadamente comprenderla correctamente, captar la verdad con su propia mente en lugar de obedecer ciegamente una voz que podría no ser suya. Necesitaba certeza, porque malinterpretar ese poder podría destruir más que a sus enemigos. De repente, el estómago de Yan se revolvió y su visión nadó. Sangre brotó de su boca en una explosión impactante,
brillante contra el campo de batalla sombrío. La debilidad fue extraña e inmediata, como si su cuerpo finalmente protestara por la tensión, rechazando el poder que lo atravesaba como algo ajeno y violentamente excesivo. Clavó su espada en el suelo para no desplomarse, apoyándose con fuerza en la empuñadura mientras sus rodillas amenazaban con ceder. Jan esperó una explosión, algún retroceso, algún rebote catastrófico, y comprendió con claridad amarga que era demasiado pronto para desatar todo aquello. La técnica exigía más de lo que su carne actual podía pagar. Tras un solo golpe con la espada Astelon, el maná de Jan se agotó por completo, vaciado tan a fondo que parecía que sus venas hubieran sido raspadas hasta quedar limpias. Nunca esperó que costara tanto. La furia se elevó como fuego en su pecho, jamás perdonaría a Lichan por forzarlo a un gasto tan enorme, por empujarlo a una desesperación que casi lo destroza. La ira de Jan se convirtió en algo vivo, caliente y afilado, quemando toda vacilación. No era solo rabia contra el enemigo, era rabia por ser acorralado, por ser usado como recipiente de un poder antiguo, por ver sufrir a sus camaradas mientras los fantasmas de la historia jugaban sus juegos a través de su cuerpo. El demonio antiguo chilló amenazas, prometiendo matar a Jan de la forma más cruel y dolorosa posible. En nombre de todos los que habían estado en la torre en aquel momento, cada aprendiz muerto, cada sueño arruinado, Lichan declaró que juzgaría personalmente al joven caballero. Su venganza no era un mero deseo, era una sentencia que creía tener derecho a dictar. Entonces un símbolo mágico antiguo emergió en el cráneo del monstruo, grabado en el hueso con claridad ominosa. La marca palpitó mientras Lichan se preparaba para usarla para destruir al caballero de la escuadra especial. El aire se espesó alrededor del sello, y la propia luz pareció retroceder, como si el símbolo portara autoridad de una era que debía haber permanecido enterrada. Usando una técnica de hechicería múltiple, el cuerpo del demonio se deformó, y una boca horrenda se formó donde no debería haber ninguna. Dientes blancos emergieron en hileras dentadas, y una lengua roja y húmeda se desplegó, obscena y viva contra la carne muerta. La nueva boca se abrió de par en par, como si estuviera ansiosa por devorar hechizos, gritos y almas por igual. Lichan desató una andanada, un proyectil mágico que chilló por el aire, una tormenta de hielo que mordía como una ventisca de cuchillas, un muro de fuego que se alzó para atrapar y quemar, y otros hechizos encadenados con brutal maestría. Jan sabía que Momón era incapaz de hazañas como esa, los sellos que el monstruo utilizaba eran mucho más antiguos y espantosos, creados para la ejecución más que para la batalla, todos dirigidos a borrar por completo al caballero. Lichan gritó con todas sus fuerzas, vertiendo odio en el sonido hasta que sacudió el propio aire. Deseó la muerte de Jan con un fervor que rozaba la locura, furioso porque el valiente guerrero continuaba resistiendo. Incluso mientras sus hechizos destrozaban el campo de batalla, el demonio aullaba como un agravio antiguo al que se le hubiera dado voz, decidido a que el mundo recordara su venganza. De la nada, Momón apareció al lado de Jan como si hubiera atravesado una grieta en el aire. Sin ceremonia alguna, se llevó un dedo a los labios, su expresión repentinamente afilada y autoritaria, y le indicó que guardara silencio. El gesto pesó más que una orden a gritos, una advertencia urgente de que incluso el aliento podía traicionarlos. Casi inmediatamente después de su llegada, los símbolos mágicos demoníacos suspendidos en el aire comenzaron a atenuarse y deshilacharse, desvaneciéndose poco a poco como brasas ahogadas en agua. El cambio era increíble, aquellos círculos habían parecido absolutos, grabados en la realidad por la malicia. Y sin embargo ahora se debilitaban como si alguien hubiera cortado silenciosamente sus cimientos.